Ya. Entonces, ¿nadie tuvo problemas con estos ejercicios? Le dicen buenas tardes, yo contaba haciendo, confundí, me olvidé cómo se lo realizaba. Ya, ya, no hay problema. Cuando vean esto de dos símbolos de desigualdad, cuando vean dos símbolos de desigualdad, primero leen una parte de la desigualdad. A ver, por ejemplo, ¿cuál quisieran que haga? Haré un hito más, ¿ya? ¿Cuál quisieran que haga, jóvenes? Escojan uno. La primera. Le dicen ¿Cuál? la G. ¿La G? Sí, le dicen. Ya. Aquí dice X es todo número menor que 7, se lee desde la X, ¿no es cierto? Menor que 7 y todo número mayor o igual que menos 8. Entonces, imaginen que aquí está nuestra recta y ahí vamos a marcar algunos números. Aquí está el menos 8, digamos. Ahí está el menos 8. Aquí está el 0. Y aquí está el 7. ¿Ya? Le vamos a poner los letreritos. Y las reglas. Aquí está el menos 8. Aquí está el 0. Y más allí está el 7. Ahí está el 7. ¿Ya? Ahora, leemos desde el X. X es todo número menor que 7. ¿Hacia qué lado están los menores que 7? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Muy bien. Hacia ese lado. Después, leemos lo que dice desde la X hacia el otro lado. Dice, X es todo número mayor o igual que menos 8. ¿Hacia qué lado están los mayores que menos 8? Derecha. Hacia la derecha. ¿Ya? Entonces la parte en común va a ser todos los mayores que menos 8 y menores que 7 están ahí. Ahí están. ¿Listo? Ahora, vamos a ir escribiendo. Vamos a ir escribiendo y vamos a ir completando. Dice, es mayor o, digo, menor o igual que 7. ¿Se pinta el 7, jóvenes? No. No, porque no dice igual. ¿Se pinta el menos 8, jóvenes? Sí. ¿Por Sí. qué? Porque es igual. Porque Porque dice es igual. mayor o igual que menos 8. Entonces se pinta aquí y al 7 no se pinta. Entonces escribimos el intervalo solución. Intervalo solución es 2 puntos. Todo número X que pertenece al intervalo. ¿De dónde a dónde va? De menos 8 a 7. De menos 8 hasta 7. ¿Incluye al menos 8? Sí, Lisa. Está pintado el menos 8. Entonces, el corchete le incluye. Le incluye. ¿Incluye al 7, jóvenes? No. Entonces, el corchete le da la espalda al 7. ¿Ya? Y ahí estaría resuelto. Entonces, siempre leen una parte y luego la otra parte. Pero leen desde X. Aquí le voy a cambiar el color no, a uno que resalte. Quiere cambiar. X mayor o igual que menos 8 están haciendo. ¿Ya? Entonces de esa manera tienen que representar. Obviamente que la E tiene que ser así curvada. En mi teclado de Zoom no tengo la E curvada, pero siempre tienen que escribir así. Intervalo, punto, solución, 2 puntos.
Es todo número X que pertenece de dónde a dónde y luego escriben si incluyen al extremo izquierdo, si incluyen al extremo derecho. ¿Ya, jóvenes? Ahora vamos a continuar con la resolución de los distintos tipos de inecuaciones que existen. Terminen de copiar ese ejemplito y ahorita continuamos. Este circulito rojo, el de aquí, la A y la B, eran de otro ejemplo anterior, ¿no? Lo que nos interesa es el -8, el 7, nada más. A ver, terminen de copiar un minutito y ahorita vemos lo que son las inecuaciones, ¿ya? Voy a poner pausa. Voy a activar mi formato de ecuación y vamos a continuar. Vamos a ver los distintos tipos de inecuaciones que existen. Están en primer lugar según el exponente, ¿ya? Cuando el exponente es entero. Cuando el exponente es entero, hay los siguientes tipos de inecuaciones. Es decir, el exponente n, el exponente de la variable x, n pertenece a los números enteros. Pertenece a los números enteros. Enteros con mayúscula. Ya. Entonces, ¿qué significa esto? Hay una clasificación. Podemos tener los siguientes tipos de inecuaciones cuando el exponente es entero. Inecuaciones lineales. A ver. Entero, positivo. Exponente es entero y positivo. Entero y positivo. Entonces, pertenece a los números naturales. ¿Ya? El exponente Le dicen una pertenece a los números preguntita. naturales. ¿Sí? ¿Será que esta diapositiva lo va a subir al Moodle? Sí, sí, voy a cargar el video a Moodle. Y así las diapositivas no las va a subir Lo voy a en cargar como PowerPoint. video para que ocupe menos espacio y para que vaya la animación mostrando parte por parte. ¿Listo? Ah, bueno, gracias, Lice. Ya. Entonces, son las inecuaciones lineales. Estas, el exponente es 0 o 1. Máximo exponente es 1. ¿Ya? Es 0 el exponente de la variable cuando el término es independiente. Y luego cuando veamos los distintos tipos de inecuaciones se van a dar cuenta de cuáles estamos hablando. ¿Ya? Esas son las inecuaciones lineales. Después tenemos a las inecuaciones de grado superior. Aquí el exponente es mayor que 1. Pero sigue siendo el exponente entero y positivo. ¿Ya? El exponente sigue siendo entero y positivo. ¿Listo? Después tenemos otro tipo de inecuaciones en la que el exponente no es entero ni positivo. Son inecuaciones polinomios, ¿ya? Son polinomios.
Después tenemos inecuaciones algebraicas. Ahí, estas inecuaciones algebraicas, su exponente no es ni entero ni positivo. ¿Ya? Las inecuaciones polinómicas son con exponente entero y positivo. ¿Ya? ¿Qué significa? Que n, en este caso, pertenece al conjunto de los números racionales. ¿Ya? Ahí. Pertenece a los números racionales. Entonces ahí tenemos estos tipos de inecuaciones. Las inecuaciones con exponente negativo. Estas son enteras, pero con exponente negativo. La variable aparece en el denominador. ¿Listo? Después tenemos también a las inecuaciones con exponente fraccionario. Con exponente fraccionario, la variable aparece dentro de una fracción. Dentro de una fracción. ¿Qué significa que el exponente es negativo? ¿Qué significa? Se los voy a escribir acá. Vamos a tener x elevado a un número negativo x elevado a la menos n. La menos n significa es igual a 1 entre x a la n. ¿Ya? Cuando el exponente tiene signo negativo, significa que aparece en el denominador. Esas son las inecuaciones con exponente negativo. ¿Ya? Negativo. Y ahora, las inecuaciones con exponente fraccionario, esto lo voy a escribir de otro color. Ahí está. Ya. Las inecuaciones con exponente fraccionario, les digo, son aquellas en las que la variable está dentro de una, no dentro de una fracción, pero dentro de una raíz. Entonces, miren. Miren, cuando el exponente es una fracción, significa que la variable está dentro de una raíz. La variable tiene el exponente del numerador del exponente y el denominador del exponente es el grado de la raíz. ¿Ya? A esas se les llama inecuaciones con exponente fraccionario. Inecuaciones con exponente fraccionario. Voy a abreviar un poquito para que entre mejor. Ya.
Después tenemos otras inecuaciones. Las inecuaciones trascendentales. La variable está dentro de una función trascendental. ¿Ya? Ya no tenemos variables con exponente. Ahora lo que tenemos es que la variable está dentro de una función. Por ejemplo, inecuaciones exponenciales. Variable aparece en el exponente. Es decir, acá tenemos, copiar, un número a elevado a la variable x. ¿Listo? Entonces, la variable aparece en el exponente. 7 elevado a x, por ejemplo, o e elevado a x. ¿Ya? Entonces, en esos casos, se dice que la inecuación es exponencial. Ya. Después están las inecuaciones logarítmicas. Inecuaciones logarítmicas. La variable aparece dentro de un logaritmo. Logaritmo de x o logaritmo natural de x, cualquier logaritmo. ¿Ya? Logarítmicas y finalmente las funciones, las inecuaciones trigonométricas. Ecuaciones trigonométricas. Función, la variable aparece dentro de una función trigonométrica. Por ejemplo, seno de 5x puede ser otra función trigonométrica, coseno de x nada más, tangente de 2x y así sucesivamente. ¿Listo? Estos son los tipos de inecuaciones que existen. Ahora les voy a mostrar un ejemplito de cada una de estas. ¿Ya? Les voy a mostrar un ejemplo de cada una de estas inecuaciones. Ya. Vamos a ver. ¿Listo? ¿Dónde está? El cursor no aparece.
Ahora sí. Veamos ejemplos de una inecuación lineal, por ejemplo. Una inecuación lineal. Las que hemos visto anteriormente en la anterior clase. 5x menos 3y puede ser mayor o igual que 3x más 5. ¿Ya? ¿Cuál es la condición para que sea una inecuación lineal? Que el exponente de la variable sea 0 o 1. ¿Qué exponente tiene este término de 5x, jóvenes? 1. ¿Qué exponente? Perdón, aquí no lo ponemos 3. Aquí, el 3, ¿qué exponente tiene la variable? ¿Hay variable o no, jóvenes? Sí, hay variable. ¿Cuál sería su exponente? 0. 0. Por eso es un término independiente. El de este término, ¿cuál es el grado del exponente? 1. Y en el 1. 5, 0. 0. 0, exactamente. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejemplo de inecuación de grado superior. Significa que el exponente es mayor que 1. Entonces, miren, por ejemplo, 3x al cuadrado más 7x a la quinta menos 2 y todo eso menor que 8x elevado a la cuarta. Listo. Miren, el exponente de la variable sigue siendo un número entero positivo, pero es mayor que 1. Y el grado de esta inecuación va a ser el máximo exponente. ¿De qué grado será esta inecuación? De 5. Quinto grado. Es una inecuación de grado superior de quinto grado. Muy bien. Ahora vamos a ver inecuaciones con exponente negativo. Dice, podemos reconocerlas porque la variable aparece en el denominador. 3x más 2 sobre 7x menos 1. Y el menos 1 ahí abajito. Y además, menos 2. Ahí, vamos a ver. Mayor que, ahora nos toca mayor que 0. Esa es una inecuación con exponente negativo. ¿Cómo nos damos cuenta que es inecuación con exponente negativo? Porque la variable está en el denominador. ¿Ya? Cuando la variable aparece en el denominador, se dice que es una inecuación con exponente negativo. ¿Ya? Después, inecuación con exponente fraccionario. Miren, el exponente fraccionario significa que el exponente es una fracción. Eso equivale a decir una raíz, donde el numerador del exponente fraccionario es el grado que está sobre la variable y el denominador del exponente fraccionario es el grado de la raíz. Entonces, si nosotros vemos una raíz, esa es una inecuación con exponente fraccionario. Una raíz significa que el exponente es una fracción, ¿ya? Entonces vamos a reconocer a una inecuación cuando la variable está dentro de raíz. Raíz de 3x mayor o igual que 8. Esa es una inecuación con exponente fraccionario. ¿Ya? ¿Por qué lo reconocemos? Porque la variable aparece dentro de la raíz. ¿Listo? Después están las inecuaciones exponenciales donde la variable es el exponente. Por ejemplo, tenemos 3x más 5 elevado a la 2x menos 1. ¿Qué pasó ahí?
3x menos 5 elevado a la 2x menos 1 más 8 y eso puede ser mayor o igual que 21. Entonces, ¿qué tipo de inecuación es? Es una inecuación exponencial porque la variable aparece en el exponente. ¿Ya? En este primer grupo nosotros veíamos el grado de la variable. Si el grado de la variable era entero positivo, era una inecuación polinómica que podía ser lineal o de grado superior. Si el exponente no es entero o positivo, entonces puede ser que el caso que el exponente sea negativo, significa que hay una fracción y la variable está en el denominador. Si el exponente es fraccionario, significa que hay una raíz y dentro de la raíz está la variable. ¿Ya? Así reconocemos esas inecuaciones. Aquí, por ejemplo, vamos a escribir un ejemplo de inecuación logarítmica. Logaritmo de 3x menos 7 y escribimos la desigualdad para que sea inecuación menor que 2. ¿Ya? Esa es una inecuación muy larga. A ver, sin el menos 7, que sea menos 1. Así nomás. ¿Listo? Y luego tenemos inecuaciones trigonométricas. De esas vamos a ver algunos ejemplos acá. Miren. 3 seno de 2x elevado al cuadrado mayor que menor o igual, pongamos menor que 2x. Esta es una inecuación trascendental, es una inecuación trigonométrica, porque aparece una función trigonométrica y la variable está dentro del seno. ¿Ya? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Coseno de 7x menos 5 mayor que 2x más 4. Ahí está otro ejemplo de inecuación trigonométrica. ¿Ya? Entonces quiero que vayan viendo y se copien esta clasificación de inecuaciones porque vamos a aprender a resolver todos estos tipos de inecuaciones. ¿Ya? Al examen va a entrar una de estas. Otra pregunta va a ser una de estas. Y otra pregunta va a ser una de estas. Van a ser 3 preguntas jóvenes. Una de esta categoría, otra de esta categoría y una más de esta categoría de acá. ¿Listo? Entonces tienen que aprender a reconocer esas inecuaciones y también a resolverlas. ¿Ya? Vayan copiándose esa diapositiva, sáquenle una captura de pantalla y vayan copiándola ahorita. Ahorita les voy a poner unos ejercicios para reconocer los distintos tipos de inecuaciones. Ya. ¿De qué tipo es esta inecuación que estamos viendo? La del inciso A. A ver. ¿Cuál es el exponente de la variable, jóvenes? 0. ¿Cuánto es el exponente? Así. Otra tela. Ya. ¿Cuál será el exponente de la variable ahí, jóvenes? 1, Lisa. 1. Ya. ¿Cuál es la definición de inecuación con exponente fraccionario? La variable aparece dentro de la raíz. Aquí dentro de la raíz está la variable. Está bueno. Lógica. Es una ¿Está o no está? inecuación as.
¿Es inecuación algebraica con exponente fraccionario o no, jóvenes? Es una ecuación, inecuación lineal. A ver, ¿por qué? Porque el exponente de la variable es 1. Miren, habrá raíz, puede haber logaritmos, puede haber senos, cosenos, lo que quieran, pero nos fijamos, si la variable aparece dentro de la raíz, recién es inecuación fraccionaria, con exponente fraccionario. Si no, nos fijamos el grado de la variable. En grado 1, entonces es una inecuación lineal. Lineal. ¿Listo, jóvenes? Ya, a ver, pasemos al siguiente. Esta, ¿qué tipo de inecuación es y por qué? Es inecuación porque no tiene el símbolo de igual, tiene desigualdad. Ya, pero ¿de qué tipo es? De grado superior. Pero ahí Porque dice el 3 medios. exponente, pero el exponente no está en el denominador. Ya, ¿cuánto es el exponente? 3. Es de grado 3. Aquí hay Sí. una fracción. Cuando la variable está en el denominador se dice una inecuación con exponente negativo. Aquí la variable está en el denominador, jóvenes. La variable aparece aquí abajo. No lineal. No, entonces no es inecuación con exponente negativo. ¿Qué exponente tiene? 1, esta tiene 3 y esta 0. Ah, es una inecuación de grado superior. ¿De qué grado? 3. Claro, claro. Tercero. De tercer grado. Corresponde a una inecuación de grado superior. Aquí le vamos a poner. Es una inecuación de grado superior. ¿Qué significa eso? Que el grado es mayor que 1 o superior a 1. ¿Ya? Entonces, no tenemos que dejarnos engañar. Puede aparecer una raíz, pero si la variable no está dentro de esa raíz, no es inecuación con exponente fraccionario. Puede aparecer fracciones, pero si la variable no está ahí en el denominador, no es inecuación con exponente negativo. ¿Ya? Continuemos. Esta, ¿qué tipo de inecuación es? Inecuación lineal. ¿Por qué? Porque el exponente 1. El exponente vale 1. Muy bien. No dice lineal, ahí le dicen Pero, lineal. sí, ya. Ya. El exponente es 1, entonces es una inecuación lineal. ¿Ya? Fácil o difícil esta parte. ¿Están haciendo en su cuaderno, jóvenes? Tienen que hacer en Vamos sus a cuadernos para aprender. ¿Ya? Veamos esta otra. ¿Qué tipo de inecuación es? logarítmico, logarítmica. ¿Por qué será logarítmica? Porque la variable está dentro del logaritmo. Efectivamente, porque la variable está dentro del logaritmo, se trata de una inecuación logarítmica. ¿Ya? Está muy bien. ¿Esta qué tipo de inecuación será? Inecuación con exponente fraccionario. ¿Y el logaritmo será también o no? No, Porque porque no está dentro la variable no está dentro del logaritmo exacto. y está dentro de la raíz. Es una inecuación con exponente fraccionario.
les conoce la inecuación algebraica con exponente fraccionario. ¿Por qué? Porque variable dentro de la raíz. ¿Ya? En cambio, la otra, a la de arriba, se le conoce como inecuación trascendental logarítmica. Porque el logaritmo es una función trascendental. ¿Listo? Y ya está. A ver, vamos a continuar. ¿Esa qué tipo de inecuación será? ¿Qué inecuación es esa, jóvenes? Con exponente negativo. Algebraica con exponente negativo. ¿Ya? Como nos damos cuenta, la variable aparece en el denominador. Después esta, ¿qué tipo de inecuación será? Trigonométricas. A ver, ¿qué dicen? ¿De qué tipo es? Inecuación logarítmica. Logarítmica. Porque la variable aparece dentro del logaritmo. ¿Ya? Es una inecuación logarítmica. Y ahí, ¿por qué no se dice que es una inecuación trascendental logarítmica? Dice? Ah, exacto. Exactamente. Le van a poner, ¿ya? Inecuación trascendental logarítmica. Las trascendentales pueden ser logarítmica, exponencial o trigonométrica, ¿ya? Le estoy poniendo en algunos para que se den cuenta a qué categoría pertenece. Está bien, pongámosle que es trascendental y además es trigonométrica. Muy bien. Así para que se den cuenta mejor en la clasificación completa. ¿Listo? Después, este tipo de inecuación, ¿cuál será? El variable aparece en el exponente, le dicen, Exacto, en ecuación exponencial. exactamente. Entonces es una inecuación trascendental exponencial. Variable aparece en el exponente. ¿Ya? En las polinómicas, la variable tiene un exponente. En las trascendentales, la variable aparece ya en otros lados, incluido en un exponente. ¿Listo? Ahora vamos a ver este tipo de inecuación. ¿Cuál será? ¿Esta qué tipo de inecuación es? Una inecuación Inecuación li- logarítmica. li- lineal. A ver, ¿de qué tipo? ¿Es logarítmica o es lineal, jóvenes? Lineal. ¿O es con exponente negativo? A ver. Lineal, dice. ¿No es logarítmica? Sí es. La variable también aparece dentro del logaritmo. Aparece la variable. La variable está en el 2x. En el 2x está la variable.
y en 5/3 de X. ¿No Con, ve? con La variable, exponente 1. la variable también está dentro del logaritmo, jóvenes. El E es un número, jóvenes. ¿Recuerdan los números irracionales como pi? E es un número famoso como es el pi. Tal vez no lo conocíamos mucho en colegio, pero ya están en la universidad, así que ya conozcanlo. El E es el número 2,71 y muchos decimales que se van hasta el infinito y se utiliza mucho para los logaritmos, para este logaritmo natural. Logaritmo natural significa logaritmo en base E, ¿ya? Entonces, E no es una variable X, no varía de valor. Las variables son X, Y, Z, las últimas letras del alfabeto. En cambio, las primeras representan números. Pi tampoco es una variable, es un número, ¿ya? Por eso se llama número pi y este se llama número e, ¿ya, jóvenes? Entonces, la variable no está dentro del logaritmo, no es logarítmica. ¿Dónde está la variable? Aquí y aquí. ¿Qué exponente tiene la variable en esos, jóvenes? 1 Entonces, es una inecuación lineal. exponente, vale. Muy bien. En esta inecuación, ¿de qué tipo se tratará? ¿Qué tipo de inecuación es? De grado superior, ¿Grado superior? ¿De qué grado, jóvenes? quinto grado, Porque, porque la variable está elevada a la quinta. ya, y no hay otras funciones trascendentales, nada más. Mm, Quinto grado, ¿no es cierto? Ya, está muy bien. Ya está ahí. Vayan copiando esa clasificación que hemos hecho, es para darnos cuenta y reconocer los distintos tipos de inecuaciones. ¿Ya, jóvenes? Vayan copiando. Les voy a dar unos 2 minutitos y enseguida ya vamos a comenzar a resolver las más sencillas, que son las inecuaciones lineales. ¿Ya? Entonces, cópiense estos ejemplos. Voy a volver a explicar. Entonces, repasando, las inecuaciones polinómicas son aquellas en las que el exponente es entero y positivo. X elevado a n, ¿ya? Cuando el exponente es entero y positivo es una inecuación polinómica que puede ser lineal. Cuando el valor del exponente de la variable es máximo 1, es una inecuación lineal. Cuando el exponente es mayor que 1, pero entero y positivo, es una inecuación de grado superior. Cuando el exponente es negativo, significa que la variable aparece en el denominador. Y cuando el exponente es fraccionario, significa que la variable aparece dentro de una raíz. ¿Ya, jóvenes? Luego, en las inecuaciones trascendentales, la variable aparece dentro de una función trascendental que puede ser exponencial, logarítmica o trigonométrica. La inecuación exponencial es aquella en la que la variable se vuelve exponente. Está como exponente. La inecuación logarítmica es aquella en la que la variable está dentro de un logaritmo natural o un logaritmo normal, ¿ya? Y las inecuaciones trigonométricas es cuando la variable aparece dentro de un seno, dentro de un coseno, dentro de una cotangente, dentro de una tangente o cualquier otra función trigonométrica, ¿ya? Entonces, ya hemos visto estos distintos tipos de inecuaciones, la clasificación. Al examen va a entrar una de estas dos, o lineal o de grado superior, una algebraica con exponente negativo o con exponente fraccionario, y una trascendental, una inecuación con variable en el exponente, variable dentro del logaritmo. Va a entrar una de esas, ¿ya? Y hemos visto este ejemplo. Y ahora vamos a ver las inecuaciones lineales y cómo se las resuelve, jóvenes. ¿Ya? ¿Cuáles son las inecuaciones lineales? ¿Recuerdan? ¿Cómo Cuando el decimos? exponente es 0 o 1. Exacto.
cuando se trata Su de una máximo inecuación mm, con exponente máximo 1. Puede ser 0 o 1, pero el máximo exponente va a ser 1. ¿Ya? Si es 0, los términos son independientes, y si el exponente de la variable es 1, es que solamente aparece x. Por ejemplo, 5x mayor que 3x menos 2. Este término, su exponente es 1 de la variable. En el 3x el exponente de la variable es 1. Y en el 2 el exponente de la variable es 0. Cualquier número elevado a 0 es 1. 1 por 2, 2, ¿no? ¿Ya? En los términos independientes, el exponente de la variable es 0. Esta otra. ¿Será una inecuación lineal o no, jóvenes? Sí, Sí, dice. Pero hay fracciones. Pero igual el exponente no está en el denominador. La variable no está en el Va a la denominador variable. y el exponente no es negativo. Si el exponente estuviera negativo, significa que representa que la variable está en el denominador. Entonces, no está la variable dentro del denominador. El exponente no es negativo, por lo tanto, se trata de una inecuación. A ver, veamos de qué grado. Un 1. El grado de la variable es 1, así que la inecuación es lineal o de primer grado. ¿Ya? En los términos independientes, la variable tiene exponente 0. X a la 0 es 1, 1 por 2, 2 nomás. Aquí, x a la 0 es 1, 1 por 3, 3 nomás. ¿Ya? Terminen de copiar esta diapositiva y ahorita vemos cómo se resuelven las inecuaciones lineales. Y vamos a ver cómo se las resuelven las inecuaciones. A ver, ustedes díganme, en este ejercicio, en el primero, ¿cómo resolveríamos la inecuación? ¿Cómo se la resuelve? Pasando al lado izquierdo todo lo que tienen variable Ya, y al otro lado los números independientes. muy bien. Como en las ecuaciones, ¿no? Buscamos cuánto vale x. X la dejamos solita a la izquierda y al lado derecho los números. Entonces, de manera similar, se resuelven las inecuaciones. Miren, si una inecuación tiene esta forma, miren, en el miembro izquierdo hay un término, hay una expresión lineal que significa un número por x a la 1 más un término independiente. Luego puede haber mayor, puede ser menor, puede ser mayor o igual, menor o igual, un símbolo de desigualdad. Y en el miembro derecho de la inecuación está un término con variable y exponente 1 y un término independiente. A, B, C y D representan números cualquiera, ¿ya? Representan a cualquier número. Entonces, si tenemos una inecuación de esta forma, ¿qué les quiero decir? En el miembro izquierdo, una expresión lineal. En el miembro derecho, una expresión lineal. Lo que se hace primero es reducir términos semejantes. En el miembro izquierdo, reducimos términos semejantes en el miembro derecho. ¿Qué son términos semejantes? Los que tienen la misma variable con el mismo exponente. ¿Ya? Después de haber reducido términos semejantes en cada miembro, se transponen los términos, lo que dijo Beramendi. Tienen que pasar los términos con la variable al lado izquierdo. ¿Cómo se transponen términos? Términos algebraicos son los que tienen signo, coeficiente, variable y exponente, separados de otros términos por sumas, restas o por símbolos de desigualdad. Eso es una inecuación, ¿no es cierto? Términos algebraicos separados por sumas, restas o símbolos de desigualdad. Entonces, para resolver lo que tenemos que hacer es llevar los términos con variable a la izquierda y los términos independientes a la derecha. ¿Cómo pasan de un miembro de la inecuación al otro miembro? Los términos pasan con signo cambiado. Miren, aquí el CX pasa a la izquierda cambiándole el signo. El B es un término independiente, pasa a la derecha cambiándole el signo también. ¿Ya? ¿Quieren que se los muestre con una inecuación? Veamos, ¿ya? Me voy Sí, a dice. copiar una inecuación ahorita para que la
resolvamos. Ya, miren esta inecuación. A ver, una completita como esta. Vamos a tener 3x más 5 menos 2x menor que 7x más 8 menos 3 más x, por ejemplo. ¿Listo? Tenemos toda esa inecuación. En el miembro izquierdo hay expresiones lineales, que significa términos separados entre sí por sumas y restas, donde el exponente es máximo 1 o 0. En el término derecho en el miembro derecho hay otros términos. Son expresiones lineales. Dice, primero hay que transponer los términos, pasando los términos con variable a la izquierda y los términos independientes a la derecha. Entonces, para hacer eso vamos a dar esta orden. A ver, ¿cuáles vamos a transponer, jóvenes? ¿O qué vamos a hacer primero? Primero dice reducir términos semejantes. ¿Hay términos semejantes aquí, jóvenes? Sí, los 3x. 3x menos 2x, ¿cuánto queda? X. X. Más 5. Ya está. Y estamos reduciendo términos semejantes. Después está el símbolo de desigualdad. En este, ¿se puede reducir términos semejantes? Sí. ¿Cómo quedaría? 8X 8x más 5. 5. más 5. Listo. Hemos reducido los términos semejantes y miren, nos quedó como decía, como dice este tipo de inecuaciones lineales. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, a ver, primero aquí nuestra orden va a ser reducir términos semejantes, ¿no es cierto? Hemos reducido y hemos obtenido esa expresión. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Transponer. Transponer términos. ¿Qué significa transponer, jóvenes? Significa pasar al otro lado. ¿Cómo vamos a pasar? El 8x, digo, hay que sumar a ambos miembros el inverso aditivo de 8x, es decir, lo que ustedes conocen como pasa al otro lado como menos 8x, ¿no es cierto? Términos con variable tienen que pasar a la izquierda. Términos con variable tienen que pasar a la izquierda. Y quedaría de esta manera. X menos 8x, ya lo transpusimos. Ahí está. Y aquí más 5, ¿no? Más 5. Y en el otro lado quedó solamente 5. ¿Cierto, jóvenes? Voy a cambiar aquí un numerito. Miren, voy a cambiarle en lugar de menos 3, le voy a poner acá, le voy a poner 4. Aquí va a quedar 4. Y aquí queda 4. Y aquí queda 4. ¿Ya? Eso para que vean que se puede hacer algo. Ya. Ahora, ¿qué se puede hacer, jóvenes? ¿Qué más se puede hacer?
Miren cómo se transponen los términos. Términos con la variable tienen que ir al miembro izquierdo. Este 8x lo hemos pasado a la izquierda. ¿Cómo pasa? Con signo cambiado. Los términos independientes los pasamos a la derecha. Aquí hay ese 5, nos está estorbando. Entonces Se ese pasa a la 5, izquierda. ese Diré a la 5, derecha. ese 5 tiene que pasar a la izquierda. Aquí está la fórmula para transponer términos. Los términos son los que tienen signo, coeficiente, variable y exponente y están separados entre sí por sumas, restas o símbolos de desigualdad. ¿Ya? Entonces, para transponer un término, se suma a ambos miembros de la inecuación el inverso aditivo de ese término. ¿Qué logramos? Que este aparezca en el otro lado. Miren, estoy sumando a cada miembro el negativo de 8x. Miren acá. Miren, aquí teníamos 8x más 4 y estoy sumando el menos 8x. A los dos miembros he sumado, sumar a ambos miembros menos 8x. Aquí está menos 8x en la izquierda y menos 8x. Lo que va a ocurrir, jóvenes, lo que va a ocurrir es que este 8x menos su inverso aditivo, un número más su inverso aditivo es 0. Se simplifican, desaparece 8x de la derecha y aparece al otro lado con signo cambiado. Ya es lo que ustedes han aprendido a hacer desde colegio. Entonces, aquí abajo solo queda x menos 8x Menos 7x, dice. menos 7x. Y aquí más 5. Después, 8x con menos 8x desapareció y queda simplemente 4. ¿Ya? Hemos reducido términos semejantes y el 5 tiene que pasar a la derecha. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? El 5 está sumando. ¿Cómo va a pasar? Restando. Como menos 5x. ¿Ya? Ujú. Y quedaría menos 7x más 5 menos 5, 4 menos 5. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque di la orden en el anterior paso, sumar a cada miembro el menos 5. Para hacerlo desaparecer al 5 de arriba, para hacerlo desaparecer, este 5 que pase al otro lado. ¿Cómo pasa? Con menos 5. Entonces va a quedar de esta manera. Menos 7x menor que menos 1. 4 menos 5 es menos 1. Cada vez que transponemos términos de un miembro al otro miembro de la inecuación, reducimos términos semejantes y se nos va simplificando. Y hemos obtenido menos 7x Ahí es menor. menos 1, le dicen no menos 4. Perdón. Menos 1, no menos Cierto, 4. menos 1. Entonces, ya que hemos obtenido esa cantidad, jóvenes, gracias, ya que hemos obtenido eso, ¿ya estará resuelta la inecuación? No, listen. No. ¿Qué más tenemos que hacer? Menos 7 pasa a dividir. Y ya. Entonces, para que esté despejada X solita, el 7 tiene que Ujú. pasar a dividir. Entonces, miren, el siguiente paso es el que les voy a mostrar. Hasta ahorita lo único que hemos hecho es transponer términos. Cuando transponemos términos, cuando uno que está sumando pasa a restar o uno que está restando pasa a sumar, la dirección de la inecuación no varía, ¿ya? Pero aquí ¿No se puede ser directo, Lice? puede ser directo, puede ser directo. Ahorita les estoy mostrando nomás, pero luego pueden hacer ustedes como han Ahí más aprendido en colegio. Más directo, ya. ahí más me estoy complicando. Ya, ya, jóvenes. Entonces, miren, después ustedes reducen los términos semejantes y lo que haya delante de la variable, eso pasa a dividir. ¿Ya? Pasa a dividir. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que si el que pasa a dividir es negativo,
la dirección de la desigualdad se invierte. ¿Ya? Aquí tenemos. Ya hemos reducido términos semejantes. Ahora lo que nos falta es pasar a dividir. Aquí la orden es dividir ambos miembros entre ¿cuánto? ¿Quién pasa a dividir? 7. Menos 7. Con todo y su signo. Lo único que tenemos que recordar, jóvenes, es que si un número pasa a dividir si es negativo, la dirección de la desigualdad en ese instante se da la vuelta. ¿Ya? Entonces, X va a ser mayor que, voy a buscarme mi signo de mayor. X se da la vuelta y se vuelve menos 1 entre menos 7. ¿Ya? Miren, aquí estaba menos 7x menor que menos 1. Entonces, para que esté x despejadita, el menos 7, todo el menos 7 tiene que pasar a dividir. Pasa. Y cuando un negativo pasa a dividir, es como si se multiplicara o dividiera por un negativo. Entonces, cuando se multiplica o divide una inecuación por un negativo, la dirección de la desigualdad se da la vuelta. ¿Ya? ¿Qué significa? Cuando pasa a dividir un negativo, se da la vuelta a la dirección de la desigualdad. Luego, menos 1 entre menos 7, ¿cuánto da de resultado, jóvenes? 0,14. Pero ¿qué signo? Positivo. X se queda como un séptimo. Eso es lo que vamos a buscar. No vamos a dividir, ¿ya? Nosotros lo vamos a dejar como 0, como un séptimo. X es mayor que un séptimo. ¿Hacia dónde vamos a representar? Hasta ahí lo único que hemos hecho, jóvenes, es encontrar la condición. Esta es la condición. Después tenemos que representar sobre la recta de los reales. Ahí está. Esa es nuestra recta de los reales. Yo le voy a poner que este es el 0, este es el 1 y este es el 1 séptimo. Al 1 séptimo le voy a poner este letrerito. Y ahora les pongo los nombres a todos. Esta es la recta de los números reales. Este es el 0. Al ladito está el 1 séptimo. Más allá está el 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice esta condición? ¿Hacia qué lado están los números mayores que un séptimo, jóvenes? Hacia la derecha. Derecho. A derecha porque es positivo. Porque dice, X es mayor que un séptimo. Aquí está un séptimo. Los mayores están a la derecha. ¿Pinto al un séptimo, jóvenes, o no? No. No dice. ¿Sí o no? No. No, No lo No, pintamos. listo. ¿Por qué no se pinta? porque no Porque está no tiene el igual igual. que- Dice. Porque no dice mayor igual, solo dice mayor que. Y ya está. Entonces, lo último que tenemos que hacer es escribir el intervalo solución. Lo último que nos falta hacer es escribir. El intervalo solución es 2 puntos. Todo número X que pertenece. ¿De dónde a dónde va? de 1 De un a séptimo hasta Uno dónde? Infinito. Dice. hasta el más infinito. Infinito. Hasta infinito. Positivo. No más allá, solo hasta infinito. Incluye al un séptimo. No, Sí. No, listen. No, no incluye al menos un séptimo. No incluye al un séptimo. Ahora estoy viendo dónde está. No hay.
Y ya. Entonces, ¿dónde estamos? Acá. Aquí. Va desde el... desde un séptimo. No lo incluye. Entonces dibujamos corchete así. Le da la espalda. Y al infinito nunca lo vamos a incluir. Así que el corchete también le da la espalda al infinito. ¿Ya? Ahí terminaría este nuestro ejercicio. ¿Cómo hacemos? En pocos pasos. Primero, reducimos términos semejantes a los dos lados y transponemos términos. Los términos con la variable los pasamos a la izquierda. ¿Cómo pasa un término de un miembro a otro miembro? Pasa con signo cambiado. ¿Ya? Después los términos independientes los pasamos a la derecha. ¿Cómo pasan? Con signo cambiado. Después, ¿cómo resolvemos la inecuación? Reducimos términos semejantes en el miembro izquierdo, reducimos términos semejantes en el miembro derecho, hasta tener un solo término con la variable, en el miembro izquierdo. Cuando tenemos un solo término con la variable, así, cuando tenemos un solo término, hay que despejar. ¿Qué significa despejar? El coeficiente que está multiplicando a la variable pasa a dividir. Si ese número que pasa a dividir, y pasa con todo su signo, si el que pasa a dividir es negativo, la dirección de la desigualdad se da la vuelta una sola vez y ahí está. Después que hemos despejado la inecuación, miren, después que hemos despejado la inecuación y queda esta condición, representamos esa condición sobre la recta de los reales. Ubicamos dónde está ese valor, el 1/7, aquí está. Y luego vemos la condición, dice, aquí son todos los números mayores que 1/7. Los mayores que este están a la derecha, son todos los que están a la derecha. Pintamos todo eso hasta el infinito. Y esa es la solución de esta inecuación. Y la escribimos. Intervalo solución es todo número X que pertenece. Esta E es una E mayúscula pero redondeada. ¿Desde dónde? Desde 1/7 hasta infinito. No incluye el 1/7, el corchete le da la vuelta, no se pinta el 1/7 y va hasta infinito. No se incluye al infinito con el corchete. ¿Ya, jóvenes? ¿Se ha entendido o ha estado un poquito confuso? Se entiende, le dicen operación directa. Pero haciendo directo se entiende. Ya. Entonces, de todos modos, cópiense este procedimiento. Lo van a escribir luego ustedes con sus propias palabras. Pues como lo pueden hacer directo mejor, entonces escríbanlo con sus propias palabras. Pero yo les voy a mostrar en la siguiente diapositiva los siguientes pasos. Primero, se transponen términos, ¿no es cierto? Términos con la variable a la izquierda, términos independientes a la derecha. Luego se reducen términos semejantes. Y cuando se tiene un solo término, aquí representa que hay un solo término con la variable en el miembro izquierdo, aquí está la variable, y aquí lo que hay es un número, resultado de restar, sumar varios números. Hay un número delante de la variable. ¿Cómo se despeja? Esa cantidad que está delante de X pasa a dividir. ¿Ya? Pasa a dividir. Ahora, si el que pasa a dividir es negativo, se le da la vuelta a la desigualdad. Si el que pasa a dividir es positivo, no pasa nada con la dirección de la desigualdad. ¿Ya? Entonces, sáquenle captura a ese procedimiento si gustan, jóvenes. Ahorita lo voy a borrar para dejarles en limpio la siguiente parte del procedimiento. ¿Ya? Sáquenle captura. Ahora avanzo y borro. Ahora sí. Sáquenle captura a esta parte del procedimiento final. Entonces, después de reducir términos semejantes, nos va a quedar un número delante de X. Ese número pasa a dividir. Si ese número que pasó a dividir es positivo, no pasa nada con la dirección de la desigualdad. Si el número que está delante de X es negativo y pasa a dividir el negativo,
se invierte la dirección de la desigualdad. O si ustedes dicen, quiero multiplicar por -1 a cada término de la inecuación, entonces igual, multiplicar por -1 le dan la vuelta una sola vez a la dirección de la desigualdad. ¿Ya? Terminen de copiar y escriban ustedes con sus propias palabras el procedimiento. ¿Qué es lo primero que harían? Ahí tienen el ejemplo, ya se lo han copiado. ¿Qué es lo primero que harían? Y así sucesivamente. ¿Ya? Cópiense este ejercicio, este ejemplo de inecuaciones lineales. ¿Ya? ¿Ya está? Sí, hija. ¿Cómo tenemos que resolverlo, jóvenes? ¿Cómo resolvemos esta inecuación? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Cómo se resuelve una inecuación lineal? Primero, reduciendo términos. Hay que ver si hay términos semejantes. Muy bien. ¿Hay términos Sí. semejantes en el miembro izquierdo y en el miembro derecho? No. No hay. Lo siguiente que haríamos, ¿qué es? A pasar los términos que tienen variable al lado izquierdo y los que no tienen variable al lado derecho. Hay que transponer. Eso sí quiero que lo aprendan bien. El nombre correcto para esa operación es transponer. Trasladarlas o ponerlas al otro lado del símbolo de desigualdad. Miren, aquí estamos repasando cómo reconocer a una inecuación lineal. Una inecuación lineal es la que tiene un coeficiente variable, el máximo valor del exponente de la variable es 1, y cuando es solo término independiente significa que la variable está elevado a 0, y eso es 1. 1 por b es b nomás. A esto se le conoce como una expresión lineal, ax más b. ¿Ya? Un número por x más un término independiente. Ya. Acá tenemos una inecuación lineal porque el máximo exponente es 1. ¿Cómo se resuelve? Se transpone término con variable a la izquierda, término independiente a la derecha. También podríamos utilizar los teoremas de las desigualdades. El primer teorema dice 5 es menor que 3x, pero podemos leer de derecha a izquierda, jóvenes, ¿sí o no? Sí, ¿Cómo se leería de derecha a izquierda? 3x mayor que 5. 3x es mayor que 5. Eso nos sirve transponer darle la vuelta directamente cuando aquí el signo es positivo. ¿Ya? Si el signo es positivo, directamente escribimos 3x mayor que 5, porque nosotros buscamos que sea x solita, ¿no es cierto? Pero veamos a ver el procedimiento normal cómo sería. ¿Ya? Veamos. Inge, no se No escucha. se escucha, Eli. No se escucha. ¿No se escucha nada, jóvenes? No, Inge, no se escucha nada, nada mismo. A ver, esperen, voy a revisar mi configuración de Zoom. Algo pasa. Ya, vamos a verlo desde el principio entonces. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el estudio de inecuaciones. Específicamente ahora vamos a ver las inecuaciones lineales. Las inecuaciones lineales son las que tienen esta forma. Algunos términos de primer grado separados por algunos términos independientes y un símbolo de desigualdad. ¿Ya? Se dice que es una inecuación lineal aquella que es una inecuación de primer grado. Es decir, el exponente de la variable tiene un valor máximo 1. Es decir, puede ser igual a 0 o el exponente puede ser igual a 1. Cuando el exponente es 1 no se le coloca, pero se supone que el exponente es 1. Cuando el exponente es 0, cualquier número elevado a 0 es 1. 1 por b es b normal. Entonces, cuando el exponente es 0 se trata de un término independiente. Para resolver una inecuación, lo que hay que hacer es despejar la variable solita en el miembro izquierdo y
tener un resultado al lado derecho de la inecuación, del símbolo de desigualdad. Entonces vamos a proceder. Lo primero que hay que hacer es transponer términos. Entonces la orden es enviar todos los términos con variable al miembro izquierdo de la inecuación y todos los términos independientes llevarlos al miembro derecho de la inecuación. Vayan haciendo eso, jóvenes, vayan transponiendo. ¿Cómo se transpone? Se los lleva de un miembro al otro miembro, pero cambiándole el signo. Luego vamos a ver aplicando el primer teorema de las desigualdades, que es simplemente darle la vuelta, y vamos a ver cuándo se lo utiliza. Pero ustedes vayan resolviendo. Primero, el primer paso para resolver una inecuación es transponer términos. Todos los términos con variable al lado izquierdo, todos los términos independientes al lado derecho. ¿Cómo pasan al otro lado de la desigualdad? Pasan con signo cambiado. La desigualdad la dejamos nomás tal como está, pero movemos. Si está sumando, pasa a restar. Si está sumando, pasa a restar. ¿Ya? ¿Ya lo han hecho? ¿Cómo quedó? X menos 5 tercios. Eso es despejando todo. Ya. Todo. Primero, el resultado de la transposición. Veamos cómo va. ¿Ya? ¿Cómo los enviamos Ya. al otro lado? ¿Cómo los transponemos? Cada término se lo transpone al otro lado del símbolo de desigualdad con signo cambiado. Entonces la orden sería, voy a volver a copiar acá, 5 menor que 3x. Y la orden es la siguiente. Hay que restar 3x a ambos miembros, es decir, este 3x que está sumando pasa al otro miembro restando. Y también hay que sumar en ambos miembros 5. Este 5 positivo se puede dar las dos órdenes en una sola línea, ¿ya, jóvenes? Va a pasar al término, al miembro derecho con signo cambiado. Entonces quedaría menos 3x menor que menos 5. ¿Ya? Entonces hemos transpuesto los dos términos. El 5 positivo pasó al otro lado a restar, ahí está. El 3x positivo pasó al miembro izquierdo a restar, menos 3x. Ahora, podemos observar que en el miembro izquierdo tenemos un solo término con la variable. Entonces hay que proceder a despejar. Para despejar hay que dividir ambos miembros de la inecuación entre el término que queremos eliminar, que está factorizando o que está multiplicando a la variable x. Entonces hay que dividir entre menos 3. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer desaparecer ese 3 para que quede x solita. Eso se llama despejar. Y todos los factores de ese término que están estorbando los transponemos al otro lado. ¿Cómo pasa? Este factor aquí está multiplicando, entonces pasa a dividir. Además hay algo importante, hay que recordar algo importante. Como el signo es negativo, inmediatamente cuando pase a dividir ese menos 3x, se invierte la dirección de la desigualdad. Aquí quedaría x, el 3x pasa a dividir, miren, menos 5 sobre menos 3. Y lo que les dije, inmediatamente ahí se invierte la dirección de la desigualdad. Se invierte la dirección de la desigualdad. Es como si al pasar este menos 3, al pasar a dividir al miembro derecho, el negativo chocara con el símbolo de desigualdad y le da la vuelta. ¿Ya? Solo se da la vuelta cuando se divide ambos miembros entre menos 3 o cuando pasa a dividir un negativo. O cuando se multiplican ambos miembros de la inecuación, cuando se multiplica por un número negativo. ¿Ya? Entonces, nos queda aquí menos entre menos, nos da como resultado un número positivo y sería x mayor que 5 tercios. Este de acá es el resultado después de haber resuelto analíticamente. Esta es la resolución analítica. ¿Ya? La resolución analítica. Ahora, hay otra forma de también resolver esta inecuación que nos ahorra un paso, por lo menos un paso.
Miren, otra forma. Ahí vean la otra forma aplicando los teoremas de las desigualdades. ¿Ya, jóvenes? Otra forma. Si tenemos 5 menor que 3x, podemos aplicar la propiedad de simetría de una inecuación y todo lo que está en el miembro derecho lo escribimos tal como está en el miembro izquierdo y todo lo que está en el miembro izquierdo lo escribimos tal como está en el miembro derecho. Lo único importante es que el símbolo de la desigualdad siga apuntando al mismo lugar. Aquí decía 3x mayor que 5. Ahora, si vemos desde la izquierda, 3x sigue siendo mayor que 5. Eso se logra aplicando la propiedad de simetría. Entonces, por simetría. Les voy a demostrar ahorita cómo funciona esa ley de simetría. Pongan atención, les había hablado de una ventanita, ¿no es cierto? A ver, pongan atención. Voy a escribir acá. Miren, teníamos 5 menor que 3x. Miren, si yo le doy la vuelta, el 3x aquí, 3x sigue siendo mayor que 5. Para que se entienda mejor lo voy a escribir solo con letras. Vamos a ver. A, con otro color. A mayor que B. Entonces la simetría nos dice, pueden pensar que es como una de estas hojas y le damos la vuelta. Ahora se lee B menor que A. Pero eso es lo mismo que A mayor que B. Podemos leer de izquierda a derecha, A mayor que B o B menor que A. 5 menor que 3x o 3x mayor que 5. 3x mayor que 5. Entonces ese es el axioma de simetría o ley de simetría. ¿Listo? Lo que hemos obtenido es 3x mayor que 5. Ya hay en el miembro izquierdo de la inecuación un solo término que contiene la variable. Ahora hay que dividir. Entonces dividimos ambos miembros entre 3. Podemos pensar lo siguiente. X mayor que 5. Esta orden nos dice dividir entre 3 ambos miembros. Aquí estaba el 3. Ambos miembros los dividimos entre 3. Aquí se simplifican. Y nos queda x mayor que 5. 5 tercios. Bueno, este 3, la orden dice dividir entre 3. Este 3 pasa a dividir. Pero lo que ocurre en realidad es que se divide ambos miembros por el mismo número, aplicando también los axiomas de los números reales. En el que si dividimos ambos miembros de una inecuación por el mismo número positivo, la inecuación no varía. ¿Ya? Entonces, cuando queremos eliminar este 3, hay que dividir ambos miembros de la inecuación entre este número. Dividimos entre 3 y lo que ocurre es que efectivamente pasa a dividir. Ahora hemos dividido entre un número positivo, miren, decía 3x mayor que 5. Dividimos entre 3, es decir, este 3 pasó a complicarse. Este 3 pasa a dividir al 5 y queda así, x mayor que 5 tercios. Como es un número positivo entre el que estamos dividiendo, la dirección de la desigualdad no cambia. ¿Ya? El resultado es el mismo porque se invirtió la dirección de la desigualdad cuando le dimos la vuelta por la propiedad de simetría. Ya, jóvenes, ¿han visto cómo se hace? Entonces se transponen los términos. ¿Qué es transponer? Pasarlos al otro lado de la desigualdad con signo cambiado. El 3x pasa como menos 3x, el 5 pasa como menos 5. Si querían, ustedes aquí hubieran multiplicado por menos 1 para que aquí todos sean positivos.
¿Ya? Para que este 3 sea 3x positivo. Si multiplicaban por -1, a cada término le cambia el signo y a la dirección de la desigualdad le da la vuelta esa multiplicación por un negativo. ¿Ya? ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué les estoy diciendo? Esta tercera forma de resolver. Miren, si tenían menos 3x mayor que es menor que aquí, miren, 3x menor que -5. Si dicen ahí, multiplico ambos miembros por -1, ¿qué hace? El -1 a cada término le cambia el signo. Se volvería 3x. El signo de desigualdad, el símbolo de desigualdad se da la vuelta y el -5 se vuelve +5. Entonces yo voy a copiar mi símbolo de mayor que. Y escribo. Entonces, cuando multiplican por -1, se da la vuelta a la desigualdad. Si multiplican por un número negativo, inmediatamente se da la vuelta a la desigualdad. Y después lo que nos sigue es dividir ambos miembros entre 3. Y quedaría que x es mayor que 5 tercios. El mismo resultado. ¿Ya? Esta es una forma. Esta es otra forma aplicando la ley de simetría. Y esta es otra forma, en lugar de pasar a dividir el -3, algunos de ustedes son tentados a multiplicar por -1. Igual el resultado siempre va a ser el mismo. No importa cuál de los métodos ustedes utilicen, el resultado va a ser el mismo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, continuemos. ¿Se ha entendido hasta ahí cómo se resuelve, jóvenes? Sí, Sí, entiendo. Ya. Ustedes van a hacer porque sea más sencillo. En esta partecita de rojo, yo les estoy mostrando lo que ocurre en realidad. Lo que ocurre en realidad no es que este 3 pasa a dividir, sino que lo tenemos que eliminar. Para eliminarlo se divide entre 3 ambos miembros. Pues desaparece de aquí y aparece al otro lado. Pero eso ya no, olvídense. Lo que pasa, lo que ustedes van a hacer directamente, si está multiplicando, pasa a dividir. Si está restando, pasa a sumar. Si está sumando, pasa al otro lado a restar. ¿Ya? Entonces, eso tal como han aprendido en colegio para no hacerse líos, para no complicarse. ¿Listo? Entonces, ya hemos llegado a la condición que dice x mayor que 5 tercios. Entonces, representen sobre la recta de los reales. Dibujen su recta, ubiquen dónde está el 0, dónde está el 1, dónde está el 5 tercios y levanten el letrerito. Luego digan cuáles son los mayores que 5 tercios. ¿Listo? Vayan avanzando, jóvenes. Y yo voy a poner el video para que siga avanzando. De todos modos, hemos llegado al mismo resultado. Ese es el resultado de la resolución analítica. Ahora tenemos que escribir ese resultado utilizando la recta de los números reales. Y vamos a representar sobre la recta de los números reales esos números. Esta es la recta de los números reales. Aquí está el número 0. A ver, tercios, 1, 2, 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios. Entonces vamos a escribir. Tenemos números importantes. Aquí está el 1 y aquí está el 2. ¿Listo? Ahora, si dividimos cada unidad en 3 partes, tenemos 1, 2, 3 tercios, 3 entre 3, 1, ¿verdad? 4, 5, 6 tercios, 6 entre 3, 2. 5 tercios se encuentra acá. Y este numerito de ahí es 5 tercios. Ahora, ¿qué nos dice?
¿Hacia dónde están los mayores que 5/3, jóvenes? Hacia la derecha. ¿Hasta dónde? Infinito. Al infinito. Al infinito, pero no más allá, ¿no ve? Entonces dibujamos. La solución, x es todo número mayor que 5/3. ¿A qué lado están los mayores que 5/3? Están ubicados a la derecha. A la derecha. ¿Hasta dónde? Hasta infinito positivo. Ahora, nos dice la solución x es todo número mayor que 5/3, entonces x son todos estos números. Esta es la solución representada sobre la recta de los números reales. Finalmente, tendríamos que escribir cuál es el intervalo solución. Y diríamos, entonces, el intervalo solución es, dos puntos, todo número x que pertenece, ¿de dónde a dónde? Esta nomenclatura la vamos a usar siempre. Lo único que va a variar es el intervalo. ¿Desde dónde a dónde va la solución? ¿De dónde a dónde va la solución, jóvenes? De 5/3 5/3 hasta hasta el infinito. infinito positivo. ¿Cuál es el asta en nuestros símbolos? La coma, ¿no es cierto? O punto y coma. Podemos poner coma o punto y coma. Entonces siempre escribimos de dónde a dónde. El extremo izquierdo de nuestro intervalo solución lo escribimos, 5/3, y el extremo derecho el infinito. ¿Ya? Y después mencionamos si se incluye o no se incluye. Aquí se pinta o no al 5/3, jóvenes. No se pinta. ¿Por qué no? Porque ahí no dice que es mayor e igual. Exacto. Ya. Entonces el corchete, ¿qué va a hacer? Abierto. Abierto. Le va a dar la espalda a 5/3, ¿no? Va a ir desde 5/3, pero le va a dar la espalda. Sombreada de azul. Va desde 5/3. Escribo 5/3, coma. ¿Hasta dónde va? Hasta infinito. Ahora analizamos. ¿Incluye 5/3? No, dice mayor que 5/3, por eso no está pintado ese letrerito. Entonces, el corchete dice va desde 5/3, pero no lo incluye. El corchete no lo está incluyendo. Va hasta infinito. Nunca vamos a incluir a los infinitos porque estamos estudiando el tema de números reales y el infinito no es un número real. Entonces, esta es la tercera solución de este ejercicio. Tenemos la solución analítica, la representación en la recta de los números reales y el intervalo solución denotado en notación de conjuntos. Y ya. ¿Se ha entendido, jóvenes, cómo se resuelven las inecuaciones lineales? Sí. Sí. Ya. Entonces tienen que ir practicando. Yo les voy a mostrar ahorita unos ejercicios para que vayan practicando inecuaciones lineales. ¿Ya? Entonces dejo de proyectar esa pantalla. Les comparto esta otra. En la que estábamos. Voy a borrar estas anotaciones. Están. Y vemos. Aquí hay un ejemplo también. Tenemos esta inecuación. ¿Cómo se la resuelve? El término independiente pasa a la derecha. Después se pasa a dividir el 2 y nos queda esta cantidad x mayor que 3. Se la representa los mayores que 3. No se incluye el mayor que 3 y el intervalo solución es x que pertenece desde el 3 hasta el infinito sin incluir al 3 y sin incluir al infinito. ¿Ya? Estos numeritos de rojo son lo que ocurre en realidad. Lo que se tiene que hacer esa operación de sumar en ambos miembros el 6. ¿Para qué? Para que desaparezca este menos 6. Pero ustedes directamente pueden decir, este menos 6 pasa al otro lado a sumar. Después dicen, tenemos 2x mayor que 6. El 2, el número que está multiplicando al x, todo ese número incluido su signo, pasa a dividir. Si el que pasa a dividir es negativo, se da la vuelta a la dirección de la desigualdad. Si no, no. ¿Ya? Esta otra representación no la vamos a ver. Esa tiene que ver con
ecuaciones de la línea recta. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo. Si lo quieren ver, sáquenle una captura. La otra presentación puede mostrar para sacar captura, Lice. Está bien. Sáquenle capturas. Ya está. Ya. Aquí está esta otra. Ya, Inge. Ya. Esto no lo tomen en cuenta. Es considerando que la inecuación se la convierte en una ecuación lineal, en una línea recta. Y ahí se ve que parte de la línea recta cumple con esta condición, que y sea menor que 3. ¿Ya? Entonces, miren, ¿en qué parte y es menor que 3? Aquí está 1, 2, 3. Desde esta parte de la ecuación, y siempre va a valer menos 3. Entonces, esa línea recta. Y la que estamos aprendiendo a graficar es solo sobre el eje X. ¿Ya? Es solo sobre el eje X. Después hay otro ejemplo. Este otro ejemplo, miren, es una inecuación lineal también porque la variable no está en el denominador. Lo primero que hacemos es estos números que están dividiendo pasan a multiplicar. Este 5 está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Ya? El 5 pasa a multiplicar al otro lado, el 3 pasa a multiplicar. Se desarrollan esas multiplicaciones y se obtuvo esta expresión. Lo siguiente, los términos con la variable pasan a el miembro izquierdo, el menos 6 pasa como más 6, término independiente, el menos 10 pasa como más 10 y se reducen términos semejantes. 5x más 6x es 11x. 18 más 10 es 28. ¿Qué sigue por hacer? Este 11, despejarlo, pasarlo a dividir para que quede solamente x. El 11 pasa a dividir y nos queda 28 onceavos. Este paso no es necesario que lo hagan, ¿ya? Ustedes dicen, está multiplicando 11 al x, ese 11 pasa a dividir. Listo, queda x menor que 28 onceavos. ¿Ya? Representamos dónde está 28 onceavos y luego, luego vemos la condición. ¿Hacia qué lado están los menores que 28 onceavos? Los menores están a la izquierda, hasta donde está menos infinito. Entonces el intervalo solución va desde menos infinito hasta 28 onceavos. Desde menos infinito hasta 28 onceavos. Para que lo vean con un poco más de detalle, yo les voy a mandar videos de ejemplos. Unos 2 videos más de ejemplos les voy a mandar ahorita al grupo de WhatsApp, pero también estas inecuaciones. Vayan resolviendo estas inecuaciones. Vayan resolviendo estas inecuaciones para la siguiente clase. Yo les voy a mandar los videos enseguidita de cómo resolver. ¿Ya? Sáquenle una captura Ya. de estos ejercicios y vayan resolviéndolos para la siguiente clase. Los dos últimos no. Yo les voy a mostrar en la siguiente clase cómo se los resuelve. Inge. ¿Sí? ¿Me puedo retirar de su clase? Es que mi celular está bajita y ya va a comenzar la otra clase. Sí, exacto. Vayan a cargar, ya tienen que descansar. Pero ahorita yo les mando los videos. A los que quieran les voy a Inge, mostrar. ¿se va a hacer un práctico? Yo les voy a decir cuáles van a entregar. Por ejemplo, el inciso B, el G, el F. Voy a escoger de aquí algunos, pero vayan resolviendo todos en su cuaderno. ¿Listo? Este va a ser para el primer práctico, ¿no, Inge? Sí, del segundo examen. Bueno, Bueno, Licen. Ya luego le hicimos. Sáquenle hasta captura y luego, vayan Liz. haciendo en su cuaderno. Hasta luego, Los que Liz. quieran, todavía no se desconecten. Miren acá. Les voy a mostrar otros videos. A ver. Bueno, vamos a continuar con este otro ejercicio. También es una inecuación lineal. De inecuaciones. Nos fijamos en Entonces cada les voy a mandar término. un par de Es un videos más término de para que primer ustedes grado vayan que viendo sigue la cómo se variable pi al resuelve. máximo y Ustedes grado 1. resuelvan como Acá estén más tiene cómodos, grado como 0. tengan Los más términos práctica, independientes se pero considera van que a ver que el tienen resultado una se va a ver variable al final. imaginaria con exponente ¿Listo? 0. Cualquier número elevado a 0 es... Entonces les voy a mandar estos 2 videos más para que los vean y los vayan resolviendo para el día sábado.
Todavía no se ha podido cambiar el horario. Estoy tramitando eso con vicedecanatura. En cuanto esté confirmado el horario, comenzamos a las 9:30 el día sábado. O directamente pasemos a las 9:30. ¿Ya? Luego nos lo van a arreglar. ¿Listo, jóvenes? Sí, mejor, ya. A las 9:30 el día sábado.